el podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento, en la plataforma de internet que tú prefieras. 3, 2, 1, grabando. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Yo soy Andrés Arauz. Gusto conocerte. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vas? Bien, qué chévere poder conversar contigo, con alguien tan experto en estos temas, en un momento de falta de información, de desinformación, de rumores. Qué bien que podamos conversar con un científico, con alguien que puede explicarnos un poco más sobre estos temas del COVID. Andrés Peralta es médico, máster en salud pública y doctor en biomedicina por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Andrés nos contará sobre las causas de la crisis sanitaria en el Ecuador y sobre el enfoque y política pública que debería haber desde el Estado. Tenía un profesor que siempre nos decía, la salud pública se nota solo cuando algo sale mal. Claro, justamente. Y es verdad, todo el trabajo de la salud pública está en torno a la prevención y a la promoción, a la prevención de la enfermedad, a la promoción de la salud. Cuando nos vemos en la en salud, una no news is good news, como dicen en inglés. Exactamente. Y cuando vemos una situación como la que hemos vivido en el mundo y en el país durante los últimos meses, quiere decir que no solo que ningún país estuvo preparado, sino que hubo muchas cosas que podrían haberse hecho mejor. Tocayo, yo alguna vez analicé junto con científicos más estadísticos que profesionales de la salud que cuando el Registro Civil empezó a publicar sus datos de mortalidad, no coincidían pues con obviamente los datos reportados por el Comité de Emergencia y se veía que había muchas más muertes que lo que se llama este exceso de mortalidad, ¿no? Y resulta que comparándolo con indicadores a nivel internacional, en ese momento el Ecuador estaba en primer lugar. Creo que hace poco sacó una publicación el Financial Times donde nos muestra que el Ecuador es el segundo país del mundo con peor mortalidad en exceso en proporción a su población, que es creo que uno de los indicadores más adecuados para medir esto. Pero coméntanos, ¿por qué en el Ecuador ocurre esa tan alta tasa de mortalidad en exceso? El exceso de mortalidad simplemente lo que hace es comparar la mortalidad que se va dando a lo largo de un periodo de tiempo, comparándolo con los años anteriores. Usualmente lo comparas con el año anterior, con los 2 años anteriores, con el promedio de los 3 años anteriores, con el máximo de los años anteriores. Hay diversas maneras, pero ¿qué nos indica esto? Que estadísticamente hay una diferencia importante entre el número de muertes que hubo este año y el número de muertes que hubo el año pasado. En el mes de marzo, abril, cuando la epidemia explota en Guayaquil tenemos un comportamiento epidémico que es prácticamente el de una epidemia perfecta, en la que no se hace nada, ninguna medida prácticamente, además de la tragedia humanitaria de la muerte de gente en las calles, de la muerte de gente fuera de las casas hospitalarias. Y ahí vemos que cuando los datos oficiales nos hablaban de unos pocos cientos de muertes, ya se veía en miles el número de exceso de muertes por el COVID en la ciudad. Justamente esa era una de las dudas, ¿no? Quizás si focalizamos en Guayaquil, yo creo que debe estar entre el peor caso del planeta, seguramente, ¿no? Porque claro, Ecuador es el segundo peor del mundo, pero dentro del Ecuador el efecto no fue uniforme, pues hubo concentración en Guayas y Guayaquil, con lo cual seguramente sí es el peor caso a nivel del planeta. Tenemos una explosión del virus en una ciudad densamente poblada, como se esperaba y como luego sucedió en Quito, pero con un ocultamiento por parte de las autoridades de lo que pasaba. Se sabía que había coronavirus, no se aceptaba que la situación era grave. En un sistema de salud debilitado, en el que la vigilancia epidemiológica ha sido bastante débil. Hasta ahora somos incapaces de identificar a los casos, de identificar a los contactos y de hacer que se cumpla de forma digna el aislamiento o cuarentena de ser necesaria. Y además de esto, con una alta culpabilización del individuo y sobre todo de las clases populares, de los barrios populares, en el que las autoridades hasta ahora, lamentablemente, culpabilizan a las personas que viven en los barrios más populares de las ciudades, tanto en Guayaquil como en Quito, como en el resto del país, sin ver los determinantes sociales de la salud. Juliana Avelino
es una de las personas afectadas por la precarización en el sistema de salud público ecuatoriano. Ella nos cuenta la historia sobre la muerte de su padre a causa de la pandemia. Su relato permite entender la magnitud del problema cuando el Estado no prioriza la inversión en medicina. Hola Juliana, ¿cómo estás? Mucho gusto conocerte. Y desde Bien, ya igualmente, un gusto. recibe mi sentido pésame y mis condolencias ante el fallecimiento de tu señor padre. Lamento mucho tu pérdida. Bueno, mi papá fue algo que nos cayó de sorpresa. Lamentablemente él cayó con una fiebre un 26 de marzo. Nosotros no sabíamos qué hacer porque lamentablemente no sabíamos cómo era el virus, porque algunas personas le daban diferentes maneras. Yo recuerdo tanto que le estábamos dando paracetamol a mi papá, llamábamos a que nos vinieran a atender al 171, nos dijeron que si ya no podía respirar que lo llevábamos al hospital, pero no lo podíamos llevar al hospital porque sabíamos que los hospitales estaban colapsados. Un 27 de marzo lo llevamos a las 4 de la tarde porque mi papá ya no podía respirar, lo llevamos al hospital, en el hospital no nos quisieron abrir la puerta, llamábamos a los enfermeros, a los camilleros y no salían, tuve que gritar, bajarme del carro y lamentablemente mi papá dio sus últimos suspiros en mis brazos. Cuando salieron los camilleros le dijimos que le dieran los primeros auxilios, que no había camilla, que no había un instrumento, y lamentablemente mi papá falleció y ahí fue donde le dijimos que si nos podrían tener el cadáver porque no teníamos dónde, eran ya las 7 de la noche, no teníamos dónde llevarlo a mi papá y lo que nos dijeron es que él había llegado sin vida y que teníamos que llevarnos al cuerpo. Con mi hermano tuvimos que agarrar el carro, nos fuimos a criminalística, fue algo fatal eso, fuimos a criminalística, tampoco nos quisieron atender, los carros estaban en fila porque querían dejar a sus cuerpecitos. Juliana, yo cuando estuve en Guayaquil y conversaba con amigos, compañeros y muchos guayaquileños, me asombré de la fortaleza espiritual, psicológica, de poder aguantar semejante tragedia y bueno, tratar de seguir adelante, siguiendo al siguiente día, buscando nuevamente sobrevivir. A mí me admira mucho esa fortaleza emocional que tienen nuestros hermanos en Guayaquil para haber aguantado algo así. Yo no hubiese podido aguantar algo de esa magnitud. Tocayo, ¿qué harías tú? Nosotros queremos asumir los destinos de la patria a partir de mayo y poder servir mejor a los ecuatorianos. ¿Qué harías tú para tratar de resolver estos que son problemas estructurales de la desigualdad que existen en las condiciones urbanas, en Guayaquil y en otras partes de nuestro país, para poder enfrentar esta coyuntura de la salud pública y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas hacia el futuro? ¿Qué rol le ves tú al Estado, a la salud pública y también al rol de los municipios y por supuesto los retos que tenemos en materia del país entero con, por ejemplo, la vacuna, ¿no? ¿Qué piensas tú que se pueda hacer? Ahí es cuando vemos que no corresponde el discurso oficial con lo que está pasando en la realidad. Y la urgencia de la pandemia nos ha enseñado una segunda cosa, Andrés, es lo vital que es defender la salud pública en su sentido amplio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir defender la provisión de servicios públicos. En este caso, es imposible que en el Ecuador se hayan despedido profesionales sanitarios durante la pandemia. Indignante, ¿no? Que no se haya cumplido con la propia ley humanitaria que aprobó el gobierno, que tenemos profesionales que llevan 11 meses básicamente trabajando a full, hay que ser certeros, con incerteza de sus contratos y de si van a ser pagados, que en muchas ocasiones, y que no en muchas ocasiones, todos los profesionales de la salud que yo conozco han tenido que adquirir en algún momento su propio equipo de protección personal, y esto nos habla de la importancia de lo público en la provisión de servicios. Una gran parte de la población ha experimentado altos niveles de estrés debido a la soledad y la incertidumbre de un futuro incierto. La pandemia ha tenido varios efectos sobre todos los niveles de la población.
Juan Manuel Zuquilanda, mejor conocido por sus más de 1 millón de seguidores como Sal y Tequila, nos contará cómo la vida en el encierro ha volcado a las personas a buscar un alivio en las redes sociales. Su experiencia personal como TikToker nos ayuda a entender este boom de ciertas plataformas de internet. Hola, Juan Manuel, ¿cómo prefieres que te diga? Bueno, sí, Juan Manuel está bien. Así, Sal y Tequila fue un nombre que me puse sin saber que la gente me iba a conocer como Sal y Tequila. Es algo un poco... algo que yo no pensé que jamás que iba a pegar, pudiera pasar así. en ningún escenario, y ahí pasó. Cuéntanos un poquito de ti y desde cuándo tienes tanta influencia, cómo fue esa experiencia de la noche a la mañana, como dices, encontrarte ahí con tantos seguidores. Ah, yo era un chico bastante tímido en el colegio. Y después fui a la universidad a estudiar lo que me gustaba. Dije, por fin salí del colegio. Entonces, claro, salía de la universidad y pues ahí haciendo lo que me gustaba. eh, de poco a poco empecé igual a trabajar en la universidad, a interactuar con chicos igual de colegio, y me decían, oiga, tú deberías abrirte una cuenta de TikTok. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Me descargué la aplicación, hice un par de videos y al mes ya tenía 18,000 seguidores. Entonces le dije, a lo mejor por aquí va la cosa. Claro, yo siempre dije, voy a ganar dinero haciendo producciones audiovisuales, pero nunca pensé que las producciones audiovisuales serían videos de 15 segundos en una aplicación. Oye, quisiera hacer una relación con el tema de la pandemia y la conectividad, ¿no? Yo he visto que hay tiktokeros y gente que se pasa viendo los videos en muchas partes del Ecuador, hasta en los últimos rincones. Sin embargo, ha sido difícil que mucha gente pueda continuar sus estudios por falta de internet, de conectividad. ¿Cómo concilias esta contradicción y si es que has abordado este tema tal vez en algunos de tus comentarios sociales en TikTok? Bueno, creo que, o sea, TikTok ya tiene algún tiempo, y antes la demográfica era menor, o sea, era niños, jóvenes, bastante jóvenes haciendo TikTok. Y ya con esto de la pandemia, creo que básicamente se expandió. Claro, como todos estaban en sus casas, todo el mundo se empezó a descargar TikTok y todo el mundo empezaba a ver los videos y todo el mundo estaba en sus casas haciendo los videos igual. Entonces han salido igual un montón de chicos que han logrado conseguir un montón de seguidores, y ellos recién empezaron en la pandemia. TikTok ha sido básicamente una de las únicas compañías de esta pandemia, porque un montón de chicos ya no pueden estar con sus amigos y boom, explotaron las redes sociales. Sí, yo pasé de 300,000 seguidores a 1,300,000, entonces sí, fue 1,000,000. Dentro de lo que fue la pandemia, ¿no? Siempre se trató mismo esto de las relaciones humanas, como que siempre nosotros decimos, ok, vamos a valorar un poco más la interacción humana, especialmente en este tiempo de pandemia, porque, digamos, uno ya pasó de poder a abrazarse a cada rato con quien se le da la gana, ya no poder estar a 2 metros de cualquier persona, ¿no? Y justamente como comunicador, digamos así, a los jóvenes, es súper importante para mí el, el decir, ¿saben qué? No están solos. Por más que pareciera que están solos en este tiempo de pandemia, lo que nos conecta son justamente las redes sociales. Entonces, ¿qué mejor que simplemente pasar el rato y quedarnos en la casa un rato? Para las personas que tuvieron acceso, el Internet funcionó como un analgésico para sobrellevar la cuarentena. Ahora, después de casi un año del primer caso de coronavirus, la vacuna nos entrega esperanza. Lucas Garvin, PhD en Ciencias Naturales e investigador del CONICET, nos cuenta sobre el funcionamiento de las vacunas. Durante el periodo de la pandemia, Lucas participó en grupos de investigación sobre inmunología y también fue una de las primeras personas que se aplicó la vacuna en Argentina. Y ahora nos contará su experiencia. O sea, Lucas es el experto en la vacuna, tanto a nivel académico como a nivel personal. Lucas, Bueno, gusto no sé conocerte. si soy el experto, pero bueno, como yo trabajo con mecanismos moleculares, genómica, ADN, ARN, todas estas cuestiones de ingeniería genética, entonces lo toco de cerca, ¿sí? Yo trabajo con Claro que filogenia sí. molecular en realidad. Permíteme comenzar con una consulta.
¿Cómo se produce la vacuna? He escuchado que se produce en huevos, en otros seres vivos, porque tienen como que sacar, o sea, tienen como que cultivar en un ser vivo para luego extraerlo y luego inocularlo en el humano, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa parte más de la producción. En realidad se usan en células o en cultivos celulares tipos, ¿sí? Hay muchos cultivos celulares tipos. Por ejemplo, la China lo hace con células de mono verde, ¿sí? Hay otros que lo hacen en células de pollo, por ejemplo, o ratones. Generalmente se usan ratones. Por ejemplo, la de Pfizer lo hacen en ratones. O sea, yo, bueno, traje un pizarrón ahí para explicarles un poco. Chévere. A ver si se ve el pizarrón. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, tengo una pizarra de cuando era pequeño, cuando era niño. Ah, pero igual lo usas, estás en la academia, de ley lo usas siempre. Yo también tengo mi pizarrón ahí, lo comparto ahora con mi hijo, pero bueno. El coronavirus, ¿no? Y nosotros siempre le demos esos botoncitos acá, bueno, típico dibujo de un virus. Bueno, no lo voy a dibujar tal cual es, ¿sí? Pero convengamos que son como esos botones que se le dibujan, ¿sí? Eso se denomina proteína de la espiga, ¿sí? O spike protein, ¿sí? Contra esto reacciona el sistema inmunitario en realidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando entra el coronavirus normalmente en el cuerpo, infecta todas las células y el sistema inmunitario no llega a tiempo, por eso lo mata al organismo, ¿sí? Pero ¿qué tal si nosotros lo hacemos antes? ¿Pero cómo lo hacemos? Engañando a las células para que el sistema inmunitario reaccione. Todas las vacunas, todas AstraZeneca, Sinopharm, la China, Pfizer, Moderna, Janssen, todas tienen como fin generar anticuerpos contra la proteína S del coronavirus. Yep. Una vez que el coronavirus está marcado, vienen otros linfocitos, que se llama también respuesta humoral, y dicen, acá hay lo extraño, está marcado este virus, vamos a destruirlo. Entonces vienen otras células que se llaman macrófagos, y le tiran sustancias a este virus para matarlo, o bien lo fagocitan y lo destruyen con unas enzimas líticas. Maravilla. ¿Sí? Así funciona la vacuna, por ejemplo, de Pfizer. ¿Y tú hace cuánto te inyectaste esta vacuna de Pfizer, Lucas? Yo hace ya desde agosto la primera dosis y principios de septiembre la segunda dosis. Tú fuiste parte del equipo de pruebas de la vacuna en Argentina. Exactamente, sí. Yo tengo compañeros, colegas que trabajan ahí con el equipo del Dr. Pollack. Son dos investigadores del CONICET y ellos mismos me alentaban diciendo que, bueno, el mecanismo es innovador, pero no deja de ser un ARN que entra al organismo, a la célula y se desintegra, ¿sí? Cumple la función, fabrica la proteína S y luego se desintegra en el citoplasma. Tú cuando te vacunaste para estas pruebas, ¿tenías en mente también que podía estar contribuyendo a alguien más allá que ti mismo, digamos, contribución a la ciencia? ¿O buscabas proteger también a tu familia, qué sé yo, a tus viejos? Exactamente, sí. Primero y principal es contribuir a mi país, ¿no? A la humanidad. Siempre, como biólogo, mi destino, siempre mi fin, mi meta, fue contribuir a la humanidad. Y después porque mi país me dio la posibilidad de estudiar y gratis. O sea, yo le debo mucho a mi país y pienso que es la mejor manera de retribuirle todo lo que me dio. Y porque alguien tenía que hacerlo. Si no, ¿quién lo hace? Oye, ¿y te das cuenta que esta explicación que nos has hecho ahora muy probablemente se haga viral, ¿no? En las redes sociales, en el planeta. Va a ser una importante contribución, no solo con tu país, sino seguramente acá en el Ecuador y ojalá en América Latina. Yo al servicio de toda la patria grande. Excelente, Lucas, excelente. ¿Y nunca tuviste ningún síntoma negativo o alguna cosa? O sea, nada diferente a una vacuna contra una gripe o contra una influenza o contra, bueno. Increíble, fascinante, Lucas, poder compartir contigo. Seguramente te estaremos molestando más adelante. Muchísimas gracias, Lucas. Con todo gusto. Y para conocer también lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Ojalá en Ecuador hubiésemos tenido gente que esté anticipándose, planificando y preocupándose para poder tener a su población vacunada. Acá apenas están conversando sobre negociar la compra de vacunas para adelante, cuando en Argentina pruebas desde agosto, como tú mencionas, y ya vemos en la tele
que la población ya se está vacunando, ¿no? Primero los grupos vulnerables, etcétera. Pero para supuesto, que tenemos sepa, hasta grupos acá en el vulnerables. Ecuador ni siquiera hay constituido un comité de científicos del gobierno que asesore al gobierno, ¿no? El Instituto de Salud Pública del Ecuador ha sido hecho a un lado. Realmente poco involucramiento de la Academia de la Ciencia porque es un gobierno que lamentablemente se rige por otras Sí, prioridades y no las del avance del conocimiento. Pero pronto va a cambiar. Si el Ecuador no soluciona de manera responsable la administración de las vacunas y la asistencia en salud pública gratuita, casos como el de Juliana se seguirán repitiendo. Para ella, el problema sigue hasta ahora. A continuación, ella concluye su historia. Nos estabas contando cómo luego de que tu padre falleció en tus brazos, luego que no pudo ser atendido en el hospital, te acercaste a criminalística, pero tampoco le atendían ahí y veías a muchas otras familias en la misma situación. Cuéntanos, por favor, qué más pasó luego de eso. Me dijeron que ya lo habían encontrado, que yo tenía que ir a hacer el reconocimiento del cadáver, pero no físicamente, solamente por fotos, porque el Estado no estaba permitiendo que los familiares cojan a sus cuerpos, porque ellos también tenían miedo de que nos vayamos a infectar de otra epidemia, porque prácticamente fue a los 2 meses y medio que encontraron a mi papá. Nomás nos dijeron que teníamos que esperar que aparezca en la página de coronavirus. Luego me llamaron y me dijeron que sí, efectivamente ya lo habían sepultado en el Parque de Pascuales, en un nicho. Como no podíamos irlo a visitar, ya luego después, cuando ya se abrieron los cementerios, nosotros nos acercamos y vimos solamente el nombre. Pues no sabemos si es que realmente están los huesos, porque son muchas personas que encontraron por la huella dactilar y que lo fueron ubicando en el nicho que pertenecía. Para ti y tu familia sería importante poder confirmar que esos sean los restos de tu padre. Sí, eso creo que sería un gran alivio, porque le comento que hay muchas personas que no lo encuentran aún en criminalística. Hay mucha gente que va a alzar su voz de protesta, que no encuentran a sus cuerpecitos, es más, y ya no hay cuerpo de dónde sacar un ADN. Entonces son como 40 familias que aún no lo encuentran. Bueno, yo creo que tenemos muchas lecciones aprendidas de aquello y sinceramente espero que hasta el 24 de mayo todo esto haya podido ser resuelto, especialmente esas 40 familias que siguen buscando sus cuerpos. Pero si no, también está mi compromiso de que podamos resarcir esos daños, reivindicar a tantas familias guayaquileñas, ecuatorianas que han pasado por ese sufrimiento y que podamos tener la dignidad de la certidumbre sobre la muerte de nuestros seres queridos. Te mando un abrazo, Juliana, y te agradezco mucho por tu testimonio, por tu fortaleza de poder compartir esto con nosotros. Aspiramos a que eso jamás vuelva a ocurrir en nuestro país. Tenía que enfrentarse a la emergencia como era y no con desidia y negligencia. Un abrazote. Muchas gracias a ustedes por haberme abierto un espacio y poder contar un testimonio de muchas a nivel mundial, como lo pasó. Pero bueno, le deseo lo mejor del mundo a usted y decretada que usted va a quedar presidente. Muchas gracias, Juliana. Seguiremos adelante por ti y por muchos como tú. Un abrazo. Sí, yo quisiera concluir básicamente pensando en la importancia que tiene la salud para nuestro país, ¿no? Para nuestro país, para la humanidad entera. Hemos escuchado testimonios duros, hemos escuchado expertos, hemos escuchado la importancia de la salud pública en nuestra sociedad. Y bueno, eso será una prioridad para de aquí en adelante. Creo que la humanidad entera ha reconocido que la salud pública es indispensable y vamos a tener esfuerzos colectivos también a nivel de especie más adelante. Esperemos que las lecciones sí sean aprendidas a nivel de la humanidad, a nivel de nuestro país. Y esta pandemia tristemente no es que se acaba ya. Nos quedarán años todavía de enfrentar la pandemia y sus secuelas que son desconocidas. Una de mis preocupaciones es los temas de salud mental, que creo yo se ha generado un caldo de cultivo grave para la población ecuatoriana. Y vamos a estar anticipándonos, no improvisando, anticipándonos y planificando para ese tipo de riesgos. Si no pasa nada, qué bueno, pero ya vemos alertas de que pueden haber también problemas ahí. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con todos ustedes. La pandemia está aquí con nosotros. Tenemos que lidiar de la mejor manera, utilizando nuestros cerebros
y aportando también con nuestros corazones. Un abrazo y muchas gracias. El podcast de Andrés,